nombre lo indica. Está conectando dos tanques, ¿sí? Tubería en serie. ¿Por qué en serie? Porque son distintas tuberías, pero que están en una misma línea, ¿sí? Seguramente han visto ustedes, creo que en lo que es electricidad, ¿no? Que hay resistencias en serie, resistencias en paralelo, ¿no? Es similar, ¿no? Tubería en serie, está en la misma línea. Tubería en paralelo estaría porque vendrían tuberías así, ¿no? Ese no es el caso. Por si acaso, esto ya en la parte donde dice ejercicios lo he subido, por si acaso. En su aula virtual ya está en PDF esta presentación. Si quieren ir siguiéndome desde allí. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Esto sí ya es un caso interesante. Yo tengo un tanquecito que está en la parte alta y que está conectado mediante estas tuberías en serie a este otro tanque de aquí. El desnivel entre la superficie de agua de ambos tanques es 70.5 metros. Ahora, por si acaso, yo tengo aquí distintas tuberías y también en el cambio de tubería y tubería hay una evacuación de caudal. Si se dan cuenta, hay una línea roja allí que dice que sale el caudal 42 litros por segundo. Entonces, mientras cambio de tubería, digamos, quizás o va a salir caudal para alimentar alguna población o para algún sistema de riego, no sé, no me importa mucho. Lo que me importa es que sí sale una cantidad de caudal y esa me la están dando a conocer. ¿Ya? Ahora, yo tengo distintas tuberías y acá viene lo interesante. Algo que se les pidió incluso en el AOP que reconozcan las características principales en una tubería o que definen el flujo a través de conductos o tuberías. Serían diámetro, caudal y presión, ¿sí? Entonces, acá principalmente vamos a hallar el diámetro y el caudal. Y algo muy importante es que vamos a hallar las pérdidas de carga. Cuánta energía pierde a través de que el agua fluye de un punto a otro, ¿sí? Para esto, si se dan cuenta, arriba de acá, cada tubería tiene un número, ¿no? Tubería 1, 2, 3, 4. Y arriba de ese número hay 4 parámetros. D, L, K, M, K sub N, K sub S. D es el diámetro. L sería la longitud de la tubería. K sub M es el coeficiente por pérdidas menores. Y K sub S es el coeficiente por pérdidas por fricción. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener bien presente esos 4 parámetros para nuestro diseño. Y eso yo les voy a dar. Ahora, por si acaso, y esto quiero que lo tengan bien claro, al momento de que el agua fluye a través de una tubería, va perdiendo energía, ¿sí? No va a llegar, digamos, si el agua sale con una velocidad X de aquí, no va a llegar con esa misma velocidad de acá, porque va perdiendo energía, pero por si acaso, si bien es cierto, pierde energía, pero también gana energía, ¿sí? Algo muy fácil que ustedes incluso ya lo debió ver en física, ¿no? Si un cuerpo es arrojado, o bueno, soltado de un punto hasta otro y hay un desnivel, hay una ganancia de energía potencial, ¿no? Hay una ganancia de energía potencial. Al final la idea es que la energía se conserva. Entonces, en este punto tiene más energía potencial y llegará a este punto con poca energía potencial, pero la que aumenta allí es la energía cinética, ¿no? Y al final la energía se conserva. En una condición ideal, la energía se conservaría. Pero ¿qué pasa? Acá no estamos viendo ya de forma muy ideal, queremos aproximarnos un poco más a la realidad. Es como si yo tengo una pelota y la pateo, y si no existieran fuerzas de fricción, la pelota, si no tuviera ninguna restricción, puede moverse de forma, con un movimiento uniforme, de forma infinita, porque nada haría que esa pelota se pare, ¿no? Pero ¿qué pasa? Igual acá. ¿Pero qué pasa en la realidad? No, es que la pelota fricciona con el piso y esa fricción hace que la pelota reduzca la velocidad. Y allí ya se convierte la energía quizás en energía térmica y en otros tipos, que igual se conserva la energía, pero de otra forma, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo tengo, igual es
el agua fricciona con las paredes del conducto, de la tubería. Y esa fricción que genera el agua y la tubería hace que exista una pérdida de energía. ¿Sí? Y es uno de nuestros, quizás, objetivos principales en el diseño y cálculo de conductos y de tuberías, calcular esas pérdidas. Y está fácil. Lo más común es que solo hayan dos pérdidas. Pérdida por fricción y pérdidas locales o menores. ¿Sí? Está bien fácil. Lo más común es que yo tengo pérdida por fricción, que es lo que ya les expliqué. Es la pérdida porque la tubería, el agua, fricciona con las paredes del conducto y obviamente va a perder energía. Y la otra es pérdidas menores. Pérdidas menores, y por eso, acuérdense, por eso K sub M, ¿no? K sub M de coeficiente de pérdida menor. Pérdida menor, aunque yo prefiero otro nombre que se le suele dar, es pérdida local. ¿Sí? Pérdida local. ¿Por qué? Porque está localizada en puntos específicos. No, esa pérdida yo no la puedo, no es como la de la fricción que está a lo largo de toda la tubería. Esa pérdida, digamos, se da cuando existe un codo, cuando existe una válvula, cuando existe una llave de paso, una válvula check, una T, ¿no? Cuando existe alguno de esos accesorios, una reducción, cuando existe cualquiera de esos accesorios, va a existir una pérdida local. Local porque está localizada justo, ¿no? Se pierde energía porque no va a ser lo mismo que el agua esté yendo en un sentido y que existe un codo que la va a cambiar de sentido y no va a perder allí energía, ¿no? Entonces, lo mismo. Quiero que tengan principalmente esos dos conceptos claros de lo que sería la pérdida de energía, tanto en pérdidas menores y pérdidas por fricción. Y eso es muy importante, sería bueno que ya lo entiendan muy bien, porque seguramente en hidráulica lo van a ver mucho. ¿Ya? Entonces, acuérdense, estos son los cuatro: diámetro, longitud, pérdida menor, pérdida por fricción. Listo. ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio me va a pedir a mí el caudal por el que sale la tubería, el caudal que sale y entrega la tubería 4 a este tanque. Eso es uno. Y lo otro es la variación de la pérdida por fricción en la primera iteración. Esto quizás no lo entiendan muy bien ahorita, ya se los voy a explicar luego. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Aquí están los datos, los que ya les dije: diámetro, longitud, pérdida por fricción y menor. Ya les escriban allí todos los datos. Si ustedes, como ya les he dicho, pueden descargarlo del usuario virtual, están todo tal cual en PDF. Y aquí están algunos datos más. El desnivel H sub T le estoy poniendo, la gravedad, viscosidad cinemática y los caudales. Si alguien no estuvo atento a la parte de los caudales, esos son los caudales que se están evacuando, yo le diría, entre cada tubería, ¿no? Ven allí caudal 42, 85 y 28. Entonces, esos son los caudales que les estoy poniendo allí. Si se dan cuenta, esto yo lo he hecho en el SMAT y por eso ya lo he definido todo desde el inicio. Y acá está lo que me piden, ¿no? Lo que ya les he dicho: el caudal que llega al tanque y la corrección por pérdida para la primera tubería. Y eso yo les voy a explicar en un momento. Vamos a trabajar con un método, ¿sí? Un método que lo estoy extrayendo del libro de Saldarriaga y que en teoría y en sus diapositivas también está, ¿sí? Pero si alguien lo quiere ver, quizás prácticamente igual, solo algunos datos he cambiado. Este ejercicio, con datos distintos, está en el libro de Saldarriaga. Saldarriaga, ya. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer es utilizar esa ecuación, la primera que están viendo allí, que parece un poco larga, pero la verdad, teniendo todos los datos, es sencillo, es simplemente reemplazar, ¿no? Tengo longitudes, tengo diámetros, y simplemente con longitudes, diámetros y la diferencia de nivel, que ya se acuerdan que le dijimos H sub T, yo ya tengo todo y simplemente reemplazo y yo tengo mi pérdida por fricción. Esa pérdida por fricción yo le estoy llamando HF1 y es la pérdida por fricción en la primera tubería. Tenganlo bien presente. En la pérdida por fricción en la primera tubería.
Algo bien importante a aclarar es que esta ecuación es una ecuación aproximada. Es solo para que yo me dé una idea de cuánto va a ser esa pérdida por fricción en la primera tubería, pero no es exacta. Al final yo les voy a explicar cómo corregir, porque esta pérdida me está saliendo con cierto error y lo vamos a tener que corregir al final, ¿ya? Pero acuérdense, pérdida por fricción en la primera tubería. Otra cosa importante, las pérdidas las expresamos en metros normalmente, es lo más común, ¿sí? Por eso ahí verán que dice la pérdida HF es 0.908 metros. Es como una forma de expresar la energía, pero lo expresamos en metros para que no se confunda. Listo. Una vez que yo tengo esa pérdida en la primera tubería, yo calculo la velocidad en la primera tubería. Por eso allí arriba, incluso, eso no se va a confundir que no es para todo, allí les pongo para la primera tubería. Y calculo con esta ecuación que está media fea, pero igual tengo todos los datos y sería solo reemplazar. Lo complicado sería, digamos, que tenga que hallar algún coeficiente o algún diámetro. Lo más complicado sería eso, que yo no les diga los diámetros y no les diga hallemos los diámetros. Ahí sí está un poquito más complejo. Pero en este caso es, digamos, un diseño por comprobación. Entonces, simplemente yo reemplazo todo, gravedad, diámetro, altura por fricción. Vean que ahí aparece ya la altura por fricción, por eso es importante que le calcule al inicio. Longitud, coeficientes, viscosidad cinemática, no se van a confundir que ese es el simbolito, no es velocidad, es viscosidad cinemática. Y ya tengo mi velocidad en la primera tubería. Con la velocidad ya puedo calcular el caudal, porque yo ya sé que caudal es velocidad por área. Y yo sé que mi área es diámetro al cuadrado sobre 4, y yo tengo el diámetro, ¿sí? Si quieren ser más exactos, quizás más adelante, siempre es el diámetro interno de la tubería, ¿sí? Porque hay distintos diámetros, diámetro interno y el diámetro externo, que sería sumando las paredes. Siempre es diámetro interno, pero acá se necesitaba ya el diámetro interno. Tengo área y yo tendría estos dos, los multiplico, tengo caudal. Y acá está la parte más fácil, el cálculo de las pérdidas menores. De las pérdidas por fricción, sí es un poco complejo, porque yo tengo que utilizar distintos métodos. Como se dan cuenta, he hecho esa ecuación para calcular y luego voy a tener que aproximar y corregir. Pero en el caso de pérdidas menores es bien fácil. Yo solo teniendo la velocidad, el coeficiente de pérdida menor y la gravedad, yo calculo mi pérdida menor, ¿sí? Entonces, esta altura o esta pérdida menor simplemente sería el coeficiente de pérdidas menores de esa tubería por la velocidad en esa tubería al cuadrado sobre Osg. ¿Sí? Y este valor, acuérdense que siempre va a aparecer, velocidad al cuadrado sobre Osg, velocidad al cuadrado sobre Osg, siempre aparece. Entonces, es fácil, yo ya calculo, incluso puedo definir cuánto es velocidad al cuadrado sobre Osg y lo multiplico por el coeficiente y tengo mi pérdida menor. Entonces, si se dan cuenta, para esa tubería, para la primera, ya calculé caudal, velocidad y pérdida menor y pérdida por fricción, ¿sí? Ya tengo para esa primera tubería. Ahora, nos vamos a la segunda tubería. Y en la segunda tubería ya no voy a aplicar el mismo método. Tengan bien presente que la primera tubería se calcula de una forma y para todas las demás tuberías es otro método. O sea, digamos, yo calculo de una forma en la primera tubería y todas las demás se utiliza el mismo método, como ya lo vamos a ver. Acá yo no calculo ya primero la fricción, ¿no? En la primera, acuérdense que yo calculé primero la pérdida por fricción. Ya no. Lo que acá hacemos primero es calcular el caudal. Porque yo ya había calculado el caudal al inicio. Y acuérdense que el caudal sí debería ser constante. Mi caudal sería constante, pero tengamos en cuenta que hay una evacuación, una descarga de caudal, justo entre tubería 1 y 2. Por eso, para calcular el segundo caudal, yo le resto al caudal que calculé antes en la primera tubería, ese caudal que fuga, ¿sí? Y por eso ya tengo otro caudal, que sería el que tenemos allí, ¿no? 0.63 metros cúbicos por segundo. Teniendo caudal ahora al revés, antes teníamos velocidad y luego calculaba caudal,
Ahora tengo caudal, y caudal sobre el área va a darme mi velocidad, ¿no? Y allí ven que yo estoy calculando de esa forma la velocidad. En 2, en la segunda tubería. ¿Ya? Ahora, con ese caudal y esa velocidad, vamos a calcular nuestra pérdida por fricción en la tubería 2. Y utilizamos esta formulita que también siempre la van a ver, que es la ecuación de Darcy-Weisbach, yo le digo, porque a mí me lo enseñaron, el profesor decía así, y yo le digo así, pero si quieren le dicen de otra forma. Weisbach quizás, pero yo le digo Weisbach. Calculan con Darcy-Weisbach y sería esta ecuación que también van a verla muy seguido, sobre todo hidráulica. ¿Se acuerdan que yo les dije que siempre van a ver esto? Lo van a ver muy común. Velocidad cuadrada sobre 2G. Longitud de tubería, diámetro de tubería. Y el único complejo, digamos, de calcular para esta pérdida por fricción sería el coeficiente de Darcy-Weisbach. Pero ese coeficiente también tengo formulita. Con mi formulita calculo ese coeficiente, es la que está allí. Esa es la que se conoce como la ecuación de Colebrook-White para calcular el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Bueno, simplemente es una ecuación. Y yo voy a ingresar datos también allí que tengo todos. Tengo coeficiente por fricción, tengo diámetro, tengo velocidad, viscosidad cinemática y diámetro también de 2. Entonces ingreso todo. Si alguien se ha dado cuenta, este factor de aquí es el número de Reynolds. Entonces, yo ingreso todo, simplemente sería reemplazar datos y ya tengo mi factor de fricción. Y con ese factor de fricción, yo reemplazo acá, tengo todos estos datos y calculo mi pérdida por fricción para la segunda tubería. Sí, dígame. F2, ¿qué es? F es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Que calculamos arriba. Sí. Por eso yo lo calculo primero, para que ya me bote acá. Siempre es 0.25 entre... Siempre, si sería... Esa es una ecuación, esa es una de las ecuaciones para hallarlo. Una otra forma para poder hallarlo es con un abajo, que se llama el diagrama de Moody, que seguramente también lo van a ver más adelante. Ya, pero bueno, son ecuaciones empíricas y por eso puede haber más ecuaciones. Incluso hay unas ecuaciones, no sé si ustedes saben que el hijo de Albert Einstein era ingeniero hidráulico y él propuso algunas ecuaciones para el cálculo en general, en todas las porteadas. Ya, a ver, aquí ya tenemos eso, calculamos con nuestra ecuación y tenemos la pérdida por fricción para la segunda tubería. Y para la pérdida menor, como ya les dije, es muy fácil. Velocidad cuadrada sobre 2G de la segunda, por si acaso, siempre velocidad en 2, por el coeficiente de pérdidas menores en 2, y ya tendría mi pérdida menor. Entonces, al igual que en mi primera tubería, ya tengo caudal, velocidad, pérdida menor y pérdida por fricción de la segunda tubería. Y lo mismo, ven cómo está aquí, y lo mismo se hace para la tercera tubería. Ahí sí ya hago lo mismo, y si fueran 20 tuberías sería lo mismo para todas. Acá tendría mi caudal, que ya resto el caudal que hay en 2, menos lo que se evacúa, ¿no? Ya vimos que cómo sale el caudal, eso es simplemente dato del problema. Cálculo velocidad, factor de fricción, pérdida por fricción y pérdida menor. Para la tercera tubería sería lo mismo, igual, solo que lo estoy haciendo para la tercera tubería, y lo mismo sería para la cuarta tubería. Calculando el caudal en la cuarta, ya ese es lo primero que me pidió el ejercicio. El caudal en la cuarta tubería. O sea, que va a ser el mismo que va a entregar al tanque de abajo. Ya tengo allí ese caudal. Y ya tengo mi velocidad y factores de fricción, o bueno, pérdida por fricción, pérdida menor y la velocidad en la cuarta tubería. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí supuestamente habríamos acabado. Pero ¿qué pasa? Que según este método, esto es un método de iteraciones. Los compañeros de los otros grupos me dijeron que no sabían que eran iteraciones, pero iterar es que yo voy a dar un valor y luego con ese valor se aproxima al real, pero no es el real. Y vuelvo a calcularlo con el que me salió y voy a aproximarme un poco más.
Es algo así, seguramente, no sé, en cálculo, supongo que han visto el método de Newton-Raphson, ¿no? Que aproxima así y ya se va llegando al resultado real. Igual, ¿no? Aquí, esta es nuestra primera iteración. Y tenemos que hacer una segunda iteración, pero partiendo de un valor. Y eso es lo que continuamos haciendo acá. Primero que nada, voy a calcular la pérdida total. La pérdida por fricción y pérdida menor, total, que va a ser esta. En este caso sale mucho, ya son datos porque yo les he puesto, pues sale 38.946 metros. Esa es mi pérdida por fricción y mi pérdida total, ¿sí? Y mi pérdida sumatoria de pérdidas por fricción en todas las tuberías y sumatoria de pérdidas por menores en todas las tuberías. Ahí la tengo. Y ahora, con ese dato, yo hago esta ecuación que, si se dan cuenta, es muy parecida a la del inicio, ¿sí? Yo reemplazo todo eso aquí, ¿sí? Yo tengo todos los diámetros, todas las longitudes, simplemente acabaría que es la altura total menos la altura por pérdidas por fricción total, ¿sí? Y yo voy a obtener, ¿qué me da allí? Me da la variación de la altura por fricción en la primera tubería. Por eso acuérdense, al inicio que les estaba explicando, les decía mucho, esta es la fricción en la primera tubería. Entonces, esta es la variación de la altura por fricción en la primera tubería. En otras palabras, sería nuestro error. En otras palabras, sería el error que hemos cometido al momento de hacer la ecuación inicial. Y esta sería 0.406. Igual no es mucho. Porque, digamos, yo podría ponerle un número, X, y al final puedo tener un error mayor, ¿no? Y con este error, yo simplemente lo que hago es sumarlo. Esta variación la sumo. Esto, por si acaso, no me ha pasado, pero puede que salga negativo, y sumarlo sería restarlo, ¿no? Entonces, acá yo sumo esto a mi altura por fricción que calculé al inicio, que era 0.9 algo. Al sumarlo, yo voy a tener la nueva altura por fricción, o la nueva pérdida por fricción de la primera tubería, ¿sí? Y con eso yo voy a ir al inicio y ya no parto con 0.908, sino partiré con la última, o con esa altura por fricción, o pérdida de altura por fricción corregida. Y haría lo mismo todo otra vez. Eso lo vuelvo a hacer lo volvería a hacer hasta que esta variación de la altura por fricción de la primera tubería tienda a 0. Supongo que con 6 iteraciones ya debe estar en 0.0001. La ventaja que tienen ustedes es que van a poder utilizar el esmalte. Entonces, ya programando todo, simplemente sería pegarlo otra vez abajo, probar, pegarlo otra vez abajo, probar y hasta que le salga 0. ¿No? La única tarea prácticamente que tienen ahorita sería copiar casi tal cual yo lo he hecho y hacer las siguientes iteraciones hasta que aproximen a 0. No sé si tienen alguna duda. ¿Profe, puedes repetir lo de las iteraciones? Ya. O sea, simplemente ustedes van a llegar a este resultado, esta variación de H1. La variación de la pérdida por fricción. Lo voy a decir H1 porque muy largo. Variación de H1, de HF1. Es esta. Yo esta variación de HF1 la voy a sumar al HF1 que calculé al inicio. Y voy a tener una nueva HF1, que sería esta. Y con esa ahora ya no hago otra vez la ecuación arriba. O sea, ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer esta de acá. Ya no voy a hacer esta de acá. Ya no hago esto. Ya simplemente parto con esa nueva HF1 que he calculado. Y hago todito otra vez. O sea, desde acá, si se dan cuenta, esta velocidad depende de esta HF1. Entonces hace que haga todito otra vez. Pero como les he dicho, no es tan complejo, porque simplemente ustedes lo copian de abajo, le cambian esa HF1 y ya estaría para que puedan hacer sus siguientes iteraciones.
Entonces chicos, si tienen alguna duda, igual yo estoy acá. O sea,